¿Qué tal a todos? En el siguiente video voy a acotar o vamos a acotar las siguientes piezas. Esta es la primera pieza. La segunda pieza es la siguiente. Como podemos ver, las dos tienen un nervio o esta pendiente. Entonces lo primero que hacemos es abrir un nuevo proyecto estilo plano y empezamos a importar nuestros archivos. Pero primero que todo seleccionamos el formato y el rótulo que nosotros tengamos definidos, o si queremos trabajarlo por defecto. Entonces seleccionamos nuestro rótulo y miramos que nuestro rótulo ya tenga definidas las unidades de la pieza. La pieza en este caso la vamos a trabajar en milímetros. Teniendo ya las unidades definidas del plano, entonces procedemos a cargar las vistas de la pieza. Vamos a comenzar por acotar la pieza número 1. Entonces, en este recuadro nos va a aparecer las pistas de la pieza. Entonces, para definir esta pieza solo necesitamos la vista superior, la vista frontal y con estas dos vistas podemos acotarla de tal manera que la persona que la vaya a construir o la persona que la interprete pueda saber la forma, el tamaño y todas las características geométricas de la pieza. Entonces, dado que en esta pieza, como vemos en la vista frontal, no se ven los cilindros que en la vista superior se pueden observar, entonces seleccionamos la vista y en este recuadro donde dice estilo de visualización seleccionamos esta que dice líneas ocultas visibles y podemos ver que la pieza nos muestra las líneas ocultas que tiene en esta vista. Entonces, dado que esta pieza tiene aquí cilindros y los cilindros tienen un eje de simetría, entonces necesitamos en la vista frontal mostrar ese eje de simetría como tal. Entonces, para eso vamos a donde dice línea constructiva. En esta parte de línea constructiva seleccionamos una cara o un lado o dos lados laterales. En este caso no lo tomo con un solo lado. Ahora en este cilindro entonces seleccionamos los dos lados y nos crea una línea constructiva en esta parte. Entonces, ahora ya teniendo en la vista frontal la línea constructiva definida, entonces procedemos a empezar a acotar. La acotación por lo general, para mayor legibilidad y mejor interpretación de las acotaciones, se empieza o se da entre las vistas. Entonces comenzamos a acotar con cota inteligente el cilindro más externo de esta parte. Entonces seleccionamos el cilindro y el programa nos muestra el radio de dicho cilindro. Teniendo ya esto, acotamos y solo queda darle el visto bueno. Ahora seguimos con el siguiente cilindro. Este cilindro, como podemos ver y vemos en la vista frontal, es un cilindro avellanado. Un cilindro avellanado se define como un cilindro que necesita o que tiene una cavidad, una profundidad doble, es decir, que en esta parte tiene una cabeza con una profundidad y tiene otra con diferente profundidad. Estos cilindros avellanados se utilizan para asentar ya sean tornillos, tuercas o cualquier elemento de sujeción. Entonces, lo primero es que para acotar correctamente un cilindro avellanado se necesita la profundidad la profundidad de la cabeza, el radio o el diámetro
de la superficie inferior y de la superficie superior. Entonces, para eso, normalmente, como siempre, seleccionamos cota inteligente, seleccionamos el radio exterior y le damos clic. Una vez que le damos clic nos aparece la ventana o los detalles de la cota. Entonces, en este recuadro se puede agregar símbolos, se pueden agregar dimensiones y otros tipos de detalles. Como es necesario definir un cilindro avellanado, entonces lo primero que debemos escribir acá es el diámetro del cilindro inferior o de la tapa inferior. Entonces seleccionamos el símbolo. En este conjunto de tablas aparecen símbolos, entonces seleccionamos el símbolo del diámetro y a continuación escribimos el diámetro, que es de 24 milímetros. 24 milímetros. Ahora viene el diámetro externo, que es, o ya lo teníamos definido, que era un diámetro de 32 milímetros. Pero antes de escribir este símbolo de diámetro, introducimos el símbolo de un cilindro avellanado, que es un semi-rectángulo. Entonces, le damos de nuevo Enter y introducimos ahora la profundidad. El símbolo de la profundidad es esta flecha que parece colgar, y la profundidad de la cabeza del cilindro avellanado es de 10 milímetros. Digitando esto y dando OK, ya tenemos definida correctamente ese cilindro avellanado. Lo siguiente es empezar a acotar este círculo o este otro cilindro. Entonces, cota inteligente, seleccionamos el círculo exterior y nos da el diámetro. Teniendo ya el diámetro, entonces del exterior tomamos el diámetro del interior. Dado que este cilindro interior no es avellanado ni ningún tipo de cilindro para tuercas o para tornillo, entonces se puede tomar normalmente el diámetro. Entonces tomamos el diámetro externo, que es de 24 milímetros, damos OK y ya. Ahora procedemos a definir esta curvatura que tiene la base de la pieza. Entonces, cota inteligente, seleccionamos la curvatura y nos muestra que tiene un radio de 26 milímetros la curvatura. Ahora, lo siguiente es acotar el resto de partes. Entonces, en la acotación, por lo general, para mayor legibilidad, entonces acotamos los tramos que tengan menor longitud primero y después acotamos los de mayor longitud, es decir, para que quede escalonado y no quede amontonado. Así, este tramo del nervio tiene una longitud de 20 milímetros. Damos OK y seguimos con el siguiente, que es el tramo que hay entre los radios de los cilindros exteriores, que es de 72 milímetros. Ahora, a estas longitudes si la pieza está diseñada con un rango de tolerancia, entonces se les puede insertar ese rango de tolerancia inmediatamente. Entonces vamos de nuevo al recuadro que establecimos, seleccionamos aquí el símbolo más o menos y introducimos la cantidad de tolerancia. En este caso coloquemos una tolerancia del 0.04 milímetros y damos OK. Lo mismo hacemos en la cota siguiente o la cota paralela. Introducimos el símbolo más o menos y introducimos el número de tolerancia o la cantidad de tolerancia que la pieza tiene permitida. De esta manera podemos
evitar malas interpretaciones. Ahora lo siguiente es acotar este tramo, pero dado que en si la acotamos del lado correspondiente, quedaría dentro de la pieza y quedaría amontonado con estos radios y diámetros. Entonces seleccionamos una nota, seleccionamos la opción nota, seleccionamos el tramo y lo extendemos como una forma de nota e introducimos el valor de esa longitud, que es de 15